El día de hoy vamos a hablar acerca de un mensaje muy interesante y hasta un poco polémico. La verdad creo que algunos se van a sentir un poco criticados. Pero la verdadera intención es poder poner en la mesa si realmente estamos teniendo la relación con el Espíritu Santo de la manera correcta, si el Espíritu Santo está siendo nuestro guía, si está dirigiendo nuestra vida en el día a día como ocurría en la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos, vino como un viento, dice, y empezó el Espíritu Santo a tocar las vidas de las personas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos comenzó a tener una vida con Dios, a desarrollar una relación con el Espíritu Santo, y empezó a ser dirigida la vida de cada uno de ellos de una forma impresionante que ha quedado registrada en las Escrituras. Entonces vamos a leer algunos ejemplos de cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva, guiaba a las personas que tenían una relación con Él, que eran creyentes, personas cristianas. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo les hablaba, cómo les guiaba en el día a día. Vamos a ver si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y probablemente nos demos cuenta que estamos en falta y que no nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo quiere y puede tener una relación más cercana con nosotros para guiarnos en cosas de la vida diaria. Vamos a comenzar hablando acerca de Felipe, que era un diácono, un servidor en la iglesia primitiva. Y dice el capítulo 8, versículo 26 del libro de los Hechos lo siguiente. Dice, sucedió que un ángel de Jehová le habló a Felipe. Un ángel de Jehová, muy interesante que podemos ver cómo los ángeles le hablaban a los primeros cristianos. Y dice que el ángel le dijo, levántate, dirígete al sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Y dice que entonces Felipe se levantó y fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro. Y dice que mientras el eunuco venía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, el eunuco estaba leyendo el libro de Isaías, dice el versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Fíjense ustedes la instrucción del Espíritu Santo, clara, precisa. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y dice que cuando se acercó, escuchó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿comprendes lo que lees? Entonces el eunuco le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y bueno, esta historia continúa donde Felipe le explica lo que estaba leyendo el eunuco y finalmente terminó bautizando al eunuco en las aguas porque el eunuco creyó en Jesucristo. Ups, eso no me lo esperaba. Entonces, es muy interesante cómo una instrucción clara, cómo estando atento a la voz de Dios, Felipe, quien estaba sirviendo a la iglesia primitiva, era un diácono y estaba trabajando para Dios, el Espíritu de Dios le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y él obedeció y se convirtió al Evangelio un importante funcionario del gobierno de la reina de Cus. Y esto yo quisiera que lo pensáramos un momento. El Espíritu Santo no le reveló a Felipe el fin del mundo, no le reveló a Felipe algo acerca del Antiguo Testamento. No. El Espíritu Santo le dijo, hey Felipe, levántate,
acércate a ese carro, júntate ahí. Y Dios provocó algo. Por eso tenemos que preguntarnos si nosotros estamos recibiendo esas instrucciones de Dios. Tenemos que evaluar si el Espíritu Santo nos habla de esta manera, si estamos atentos a su voz y si nos dice, hey, acércate y habla con tal persona. Hey, ve y predícale a tal persona. Fíjense cómo era el vínculo del Espíritu Santo con los cristianos de la iglesia primitiva. Vamos a leer otro versículo también en el libro de los Hechos, que es el libro que está lleno del mover del Espíritu Santo. El capítulo 10, versículo 19, habla de que Simón Pedro, que había tenido una visión, y esto es muy interesante también porque Dios también puede hablarnos a través de una visión, dice que él estaba meditando en la visión y el Espíritu le dijo, he aquí te buscan 3 hombres, levántate pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo los he mandado. Fíjense cómo el Espíritu Santo le dio una instrucción clara y le dijo, hey, Pedro, hay 3 hombres que vienen a buscarte, levántate y ve con ellos, porque yo los he enviado. ¿Nos habla de esta manera el Espíritu Santo a nosotros hoy en día? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Eso es algo en lo que tenemos que meditar. Yo dije que este mensaje iba a ser polémico. Pero no solamente eso. Si el Espíritu Santo no nos está hablando así, tenemos que tener claro que Él quiere hablarnos y quiere dirigir nuestra vida. Por lo tanto, podemos empezar a desarrollar esa relación con Él si comenzamos a pasar tiempo con Él y abrimos nuestro corazón para aprender a escuchar su voz. En este caso, Pedro obedeció, fue con estos 3 hombres y esta historia termina con que Pedro le predicó el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos, y por primera vez el Espíritu Santo descendió sobre personas que no eran judías, los llamados gentiles. Y todo esto gracias a que Pedro obedeció la voz del Espíritu Santo. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Vamos a leer ahora otro versículo de la Biblia también en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2. Y aquí lo que estaba pasando es que había un grupo de profetas, de maestros, la iglesia se había reunido a orar y estaban, dice la Biblia que ellos estaban ayunando y hacían ruegos a Dios. Y les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he designado, para la obra que los he llamado. Fíjense cómo el Espíritu Santo habló claramente y dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y es muy interesante, es muy profundo ver que el Espíritu Santo designaba y decía quiénes eran las personas que él estaba enviando para llevar adelante una obra. Hoy también sabemos que muchas veces se designan en las iglesias personas por amistad, porque son parientes. What? Pero acá el Espíritu Santo nos está mostrando que Él quiere designar a las personas para poder llevar adelante una obra. Y hay que escucharlo. Y es muy, muy, muy interesante que dice que les habló mientras estaban ayunando y orando, ayunando y haciendo ruegos. En ese ambiente de ayuno y oración, el Espíritu Santo habló. Ellos conocían el deseo del Espíritu Santo, tenían una relación con Él tan cercana, tan profunda, como la relación que tenía Juan con Jesús, que era, dice, el discípulo amado que lo escuchaba y se recostaba en su pecho y estaba cerca del Señor. Así los apóstoles estaban cerca del Espíritu Santo y cuando oraban y buscaban a Dios, entendían cuál era su deseo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿entendemos, conocemos el deseo del Espíritu Santo? Es una pregunta para reflexionar. Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Luego tenemos también el capítulo 16, verso 6, dice,
Pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. Fíjense, el Espíritu Santo les dijo que no podían predicar la palabra de Dios en Asia. Miren la cercanía con el Espíritu Santo. Porque uno dice, bueno, voy a ir a predicar la palabra de Dios a un sitio, ¿qué tiene de malo? Y el Señor les dijo, no vayan a ese sitio. Y luego dice el 7, y habiendo llegado a la región de Misia, ellos deseaban partir de allí hacia Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu Santo les dijo, no vayan. Y uno puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Y ellos deseaban ir a predicar allá, pero estaban atentos a la voz de Dios y el Espíritu Santo les dijo, no. ¿Estamos atentos nosotros a la voz de Dios? ¿Estamos haciendo aquello que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos? ¿Estamos dejando de hacer aquellas cosas que el Espíritu Santo nos está pidiendo que dejemos de hacer? Hay cosas que hacemos que el Espíritu Santo no quiere que hagamos. Y hay que entender cuál es su deseo. Hay que entender lo que Él anhela para nuestras vidas y lo que Él no anhela para nuestras vidas. Y hay cosas que son muy claras en la Escritura. Las obras de la carne, Él no quiere que ni siquiera nos acerquemos a ellas. Y hay otras cosas que Dios sí quiere que busquemos. Que estemos con Él, que estudiemos la Escritura, que demostremos el amor a los hermanos, que nos tratemos bien unos con otros, que no nos andemos enojando, gritando, y una serie de cosas que Dios anhela de nosotros, que no mintamos. Y el Espíritu Santo está allí con su deseo, esperando que nosotros le prestemos nuestra atención y entendamos qué es lo que Él desea y hagamos aquello. Ahí está la relación con el Espíritu Santo. No hacer lo que tú deseas, sino hacer lo que Él desea. Eso fue lo que dijo Jesús cuando estaba ahí luchando antes de ir a la cruz y dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, que esto no me suceda, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es hacer la voluntad y el deseo de Dios. De esta manera vamos a ir concluyendo este mensaje que es muy polémico, pero que más allá de querer buscar criticar, es buscar evaluar cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra relación cotidiana con el Espíritu Santo. Nos habla, nos indica a dónde ir, nos dice con quién hablar, nos dice con quién no hablar. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo nos dijo con quién nos tenemos que juntar? ¿Con quién no nos tenemos que juntar? ¿Cuándo fue la última vez que nos dijo, háblale a tal persona? ¿Estoy atento a su voz? ¿El Espíritu Santo que habita en mí puede hablarme? ¿Estoy listo para escucharlo? ¿Le presto atención o estoy con mi mente ocupada en otras cosas, preguntándome, pensando, afanándome en la vida y no prestándole atención a su voz? El Espíritu Santo está aquí y Él nos habla y Él quiere hablarte y Él quiere decirte qué hacer, a dónde ir, con quién juntarte, qué carrera estudiar en la universidad, con quién tienes que casarte, qué amistades te hacen bien, qué amistades te hacen mal, qué es lo que tienes que hacer para ser exitoso en tu futuro, para que te vaya bien, para que estés contento, para que sientas paz. Él te quiere decir de qué cosas alejarte, a qué te debes acercar. Él quiere pasar tiempo contigo, te quiere bendecir. Pero necesitamos escuchar su voz, conocer su deseo y hacer su voluntad. Te invito a que reflexiones y puedas evaluar cómo está la voz de Dios en tu vida, escuchándola o no, si realmente le estás dando la atención, y si no, te invito a que abras tu corazón a Él y le pidas que su voz se haga real en ti para que Él pueda guiarte
por el camino que Él desea.